comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, entonces comenzamos. Padre, ¿me podría decir por favor en qué página vamos? Perdón. 199. El título dice Conclusión, impacto de la figura de María en la cultura semítica y helenística. Página 199. Yo la tengo en la 166. 166. Por eso me costó trabajo encontrarlas. ¿Alguien más la tiene en la página 166? Yo la tengo en la 140. Y dice así, conclusión, impacto de la figura de María en la cultura semítica y helenística. Sí. Sí. Bueno, entonces página 140. Bueno, comenzamos la lectura comentada. Dice el profesor de Fiores que este periodo bíblico patrístico es fundamental para el cristianismo porque pone a María dentro del designio histórico salvífico de Dios y transmite la imagen que nos proporciona la Sagrada Escritura como una figura revelada, como una figura que nos ofrece normas de conducta, normas de fe, normas de religión. Entonces, a ver, ¿qué significa el hecho de que sea un periodo bíblico patrístico? Se refiere pues a que arranca del fundamento de la Biblia, porque los padres de la Iglesia, todos ellos fundamentan sus homilías, sus escritos, sus documentos en la Sagrada Escritura, en la Biblia. Y por eso aquí el profesor de Fiores le llama periodo bíblico patrístico. Es decir, los padres de la Iglesia, el último vivió en el siglo IX, San Bernardo de Claraval, hasta el siglo IX. Entonces estamos considerando los primeros 9 siglos de la historia de la Iglesia. A eso le llama el profesor de Fiores periodo bíblico patrístico. Y luego, ¿qué significa el designio histórico salvífico de Dios? Pues que la revelación que Dios dio a conocer a su pueblo judío a través de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento presentan la historia de la salvación del pueblo judío. Y después, ya con Cristo, la historia de la salvación de toda la humanidad. Entonces, por eso es ponen a María, los padres de la Iglesia, la ponen dentro de un designio de Dios, dentro del plan de la salvación que se realiza en la historia humana. Por eso se llama designio histórico salvífico, porque se realiza en la historia y es un programa, un plan de salvación histórico salvífico, porque está en la historia humana y porque se refiere a la salvación de los hombres. Transmite la imagen escriturística revelada y normativa de María. Es decir, que los escritos de los padres de la Iglesia nos dan a conocer a la Virgen Santísima según está descrita en la Escritura, como ha sido revelada la figura de la Virgen en la Sagrada Escritura, comenzando con el Génesis, en donde capítulo 3, verso 15, se dice que la descendencia de la mujer
aplastará la cabeza de la serpiente. Ahí comienza la historia de la salvación, que se refiere a la Virgen María. Y luego con Isaías, la Virgen está encinta y concibió a un bebé y va a dar a luz, el cual se llamará Mesías, Padre Todopoderoso, Príncipe de la Paz. Eso también está en la Sagrada Escritura y lo revela el profeta Isaías en el capítulo 7, verso 14. Y después también encontramos otra revelación acerca de la Virgen en el profeta Miqueas. En el capítulo 3 se dice que Belén será la ciudad en donde va a nacer el Mesías. Y luego, pues, ¿dónde más encontramos? Referencias a la Virgen en el Antiguo Testamento. Pues sin duda, el Cantar de los Cantares, en donde se habla del amor entre el amado y la amada. En este caso, la Virgen Santísima. Bueno, esos textos de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento son el fundamento de los temas que desarrollan los padres de la Iglesia, y ellos hablan pues de la historia de la salvación, incluyendo a la Virgen María dentro de ese plan divino que está proyectado desde el inicio, desde la creación del mundo. Por eso dice aquí el profesor de Fiores que este periodo bíblico patrístico es fundamental para el cristianismo porque revela la imagen de la Virgen que encontramos revelada en la Escritura y revela también la imagen normativa de María, es decir, aquellos elementos que nos permiten seguir el ejemplo de la Virgen y que se encuentran en la Sagrada Escritura. De modo pues que cuando los padres de la Iglesia se ponen a estudiar los libros del canon de las Sagradas Escrituras, que han sido reconocidos por la Iglesia como libros inspirados, es decir, que han sido escritos por un autor humano guiado por la inteligencia divina, por el Espíritu Santo. A eso se llama libros canónicos, porque la Iglesia los reconoce como formando parte del canon, es decir, los libros autorizados para formar parte de la Sagrada Escritura. Y dice el profesor de Fiores que esos libros, en primer lugar, están constituidos por los evangelios. Es decir, que aquí el profesor de Fiores se refiere a los datos que nos proporciona el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento acerca de la Virgen María, y por ello nos dice que en esos documentos podemos encontrar la figura de María en perspectiva cristológica, es decir, que la Virgen Santísima está anunciada en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en las Sagradas Escrituras, en relación con Cristo. Siempre que se habla del Mesías, por ahí hay una pequeña o breve mención a la Virgen María. Y por eso dice que esos libros del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento presentan a María en una perspectiva cristológica, es decir, que incluye la comprensión de Cristo y de la Virgen derivados de los textos sagrados, y que esos textos sagrados tienen un entorno cultural, puesto que, por ejemplo, el libro del Éxodo lo escribió Moisés y el entorno cultural pues es el desierto del Sinaí. En cambio,
El libro del Evangelio de San Lucas, pues lo escribió San Lucas y tiene como entorno Palestina, la tierra prometida, y los grupos ya asentados en la Tierra Santa. De modo pues que nos dice el profesor de Fiores que de ahí resulta una personalidad de la Virgen que en varias facetas se va descubriendo a lo largo del tiempo, hasta que llega a su máxima expresión, esa descripción, esa personalidad de la Virgen, llega a su máxima expresión en el Evangelio de San Lucas y en el Evangelio de San Juan. Esto es lo que nos dice el profesor de Fiores acerca de este tema, que estamos viendo el impacto de la figura de María en la cultura semítica y helenística. Miren, se va a acabar este video, pero volvemos a entrar con la misma liga. Entonces, pues, resulta la personalidad de la Virgen derivada de las Sagradas Escrituras y podemos descubrir un perfil biológico, es decir, las cualidades de la persona de María que vivió en ese tiempo concreto en Palestina, en Nazaret, en Belén, en Judea, en Galilea, en Jerusalén. Y a todos esas descripciones que encontramos a partir de los textos sagrados y de los escritos de los padres de la Iglesia, constituyen la imagen de la Virgen como mujer de fe, como mujer que recita el canto de Magnificat de la liberación del pueblo pobre de Israel y que recita ese cántico como una profecía de los tiempos nuevos, sobre todo cuando dice que destrona a los poderosos de sus tronos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Es una profecía que se refiere a los tiempos nuevos de la época de Jesucristo, del Nuevo Testamento. Pero aquí está el profesor de Fiores describiendo los rasgos biológicos de María derivados de esa descripción que encontramos en los evangelios traducidos o reescritos por los padres de la Iglesia. Y así habla de la Virgen del Magnificat y de la Virgen como hija de Sión. Ella es la representante de la pequeña colina sobre la que fue construida la ciudad de Jerusalén, que se llama Sión, puesto que ella, la ciudad de Jerusalén, contiene en sí misma todos los hijos de Israel. Y la Virgen Santísima también contiene en su seno, como madre de todos los creyentes, los contiene en su seno a todos los creyentes en Jesucristo. Por eso también se llama hija de Sión a la Virgen, porque cumple las mismas funciones que la colina donde se construyó la ciudad de Jerusalén, que se le llamaba Sión, a esa colina, a ese pequeño montecito, una pequeña elevación fisiográfica de terreno. Y a la Virgen también el profesor de Fiores la describe en su espiritualidad desde el punto de vista del Antiguo Testamento, pero también en su espiritualidad como primera cristiana, que precede a los demás fieles en cuanto que todos los fieles nos relacionamos con Cristo por ser Él el mediador de la nueva alianza. La última de las identidades de María que se descubren en los textos de los padres de la Iglesia y del Evangelio de los Evangelios del Nuevo Testamento es la figura de María como madre de los discípulos que ama el Señor. La alabanza a María
se asegura por la profecía según la cual ella misma se proclama bienaventurada, a quien todas las generaciones la llamarán bienaventurada. Por eso es que también esa identidad teológica, además de la identidad biológica, forma parte de los escritos de los padres de la Iglesia derivados del Nuevo Testamento, en donde proponen a la Virgen como bienaventurada por todas las generaciones, que todas las generaciones después de Cristo la vamos a llamar bienaventurada, es decir, bendita, es decir, que ha sido elegida por Dios para llevar a cabo un plan, un papel, un proyecto exclusivamente diseñado para ella, que es ser madre de Dios. ¿De qué manera en el mundo mediterráneo se recibió esta figura de la Virgen a partir de los textos del Nuevo Testamento, concretamente de los Evangelios? Entonces, aquí el tema que se propone el profesor de Fiores es estudiar el mundo semítico, es decir, la cultura judía, y el mundo helenístico, es decir, la cultura griega. Hasta cierto punto, pues son dos culturas diferentes de la cultura del Nuevo Testamento, de la cultura propiamente cristiana. De modo pues que aquí el profesor de Fiores nos va a decir de qué manera la figura de María como identidad, como personalidad biológica, teológica, espiritual, beneficiada por todas esas razones del Evangelio, razones bíblicas, fue recibida por los miembros de las culturas judía y de la cultura griega. Nuestro estudio anticipa varias preguntas. Por ejemplo, de su lectura de la lectura del estudio que estamos realizando se deriva la imagen de la Virgen como la figura de la Madre de Dios que fue acogida de manera universal. Es decir, cuando en el Evangelio se anuncia que Cristo va a nacer, pues se refiere también a la Virgen Santísima, porque ella está también anunciada en el Evangelio como Madre de Jesús. De modo pues que esta figura de María como Madre de Jesús es recibida tanto por la cultura judía como por la cultura griega. Y es así como estos dos mundos se acercan al mensaje de Cristo Salvador. Es como la premisa de por qué en el Evangelio encontramos la figura teológica de la Virgen Santísima, puesto que ella forma parte del mensaje de la salvación que está en los Evangelios. Y por eso dice aquí el profesor de Fiores que ella forma parte de ese mundo de la predicación de Cristo, en donde los judíos y los griegos aceptaron la figura de Cristo como Mesías Salvador anunciado por el Nuevo Testamento. De modo pues que eso es lo que nos propone el profesor de Fiores para considerar los aspectos teológicos, biológicos, culturales de la Virgen desde el punto de vista de las culturas judía y griega. Dice el profesor que el cristianismo da comienzo a un proceso teológico que consiste en profundizar la presencia de María en la historia de la salvación. Los teólogos realizan esta tarea a menudo como pastores de la iglesia, de modo que las ideas que ellos proponen reciben una
aceptación en los concilios ecuménicos. Pero vean aquí que el profesor de Fiores nos dice que lo que da inicio a la reflexión acerca de la figura teológica de la Virgen es el pensamiento de los padres de la Iglesia, que escriben homilías, que escriben discursos, que escriben textos a partir de los cuales después se acepta la figura de María en los concilios ecuménicos. A los padres les corresponde el mérito de haber enriquecido la doctrina mariana a partir de sus escritos. Esto es lo que nos dice el profesor de Fiores acerca de la figura teológica, evangélica, biológica, histórica de María, según esos relatos evangélicos en donde ella se presenta en unión indisoluble con su Hijo Jesucristo. Ante los modelos en los que se representó a la Virgen Santísima en los escritos de los padres de la Iglesia, hay varios esquemas cuyo objeto da origen a reflexiones teológicas, pero también los esquemas representativos de los padres de la Iglesia dan origen a relatos apócrifos y también esos mismos esquemas de reflexiones teológicas dan origen a poesías que describen los iconos relativos a la Virgen Santísima. Y también dice el profesor de Fiores que la reflexión teológica de los padres de la Iglesia da origen al culto generalizado que poco a poco se va estableciendo en las comunidades cristianas, tanto de la cultura judía como de la cultura griega, como de la cultura cristiana. Estos modelos son el efecto de la inculturación de la figura de María en el mundo mediterráneo. Entonces vean cómo la descripción que nos presenta el profesor de Fiores se refiere al esfuerzo de reflexión teológica al que elaboraron los padres de la Iglesia y que ha quedado plasmada esa reflexión en los modelos de culto atribuidos a la Virgen según lo describen los padres de la Iglesia en sus textos que nos han quedado escritos ya sea en griego o en latín, y que para nosotros esos escritos de los padres de la Iglesia nos proporcionan la comprensión de esos otros modelos de la figura de la Virgen que significaron las poesías, los textos apócrifos, también los textos de los concilios y también la descripción de algunos iconos venerados de la Virgen Santísima. Por ello, no podemos, dice el profesor de Fiores, buscar la raíz de todas estas manifestaciones culturales de María como icono, como personaje de los libros apócrifos o como objeto de poesías o como objeto de iconos venerados en el periodo patrístico. No podemos decir que el origen de todas estas manifestaciones de la Virgen sea exclusivamente la fe, puesto que hay manifestaciones concretas histórico-culturales que nos permiten ver que la Virgen Santísima, la veneración que la Iglesia le brinda a la Virgen, está también en el origen de estos otros productos culturales, como son los libros apócrifos, las poesías, las reflexiones teológicas que elaboraron los padres, los iconos y todas las manifestaciones de culto hacia la Virgen Santísima de ese periodo de la historia de la Iglesia.
Entonces dice el profesor de Fiores que para poder seguir el camino de cómo la veneración a la Virgen dentro de la iglesia a partir de los escritos de los padres de la iglesia, podemos emprender un recorrido acerca de lo que escribieron los padres de la iglesia, pero que lo vamos a encontrar muy accidentado, ese recorrido de lo que los padres de la iglesia poco a poco llegaron a establecer como textos, como figuras, como poemas, como libros apócrifos acerca de la Virgen María. Es decir, que siempre habrá que enfrentar las dificultades con las que el culto mariano se tropezó en la cultura griega, en la cultura judía y también dentro de la cultura cristiana. Es decir, que el recorrido que nos invita a hacer el profesor de Fiores a través de textos, de libros apócrifos, de poesías, de iconos, de ritos litúrgicos, es un recorrido que no está exento de dificultades en la comprensión de lo que fue la imagen de la Virgen, la imagen biológica, la imagen teológica, la imagen eclesial. Es decir, nos anticipa el profesor de Fiores que al recorrer esta descripción de la figura, de cómo poco a poco fue completándose la figura de María como personaje histórico, como elegida del Altísimo, como objeto de culto, como personaje protagonista de los libros apócrifos, pues ese fue un recorrido siempre azaroso, difícil, que tropezó siempre con la lucha contra las herejías y que se enfrentó con otras muchas circunstancias históricas, políticas, pero que nosotros en este estudio podemos ir describiendo poco a poco para tener una idea más completa de lo que significó la Virgen María en ese periodo, dice el profesor de Fiores, bíblico patrístico. En esta operación, dice él, la predicación sobre María tropezó con dificultades insuperables. Entonces, pues ya nos previene de que en el recorrido que hagamos iremos encontrando situaciones, pues a veces incomprensibles, pero que poco a poco podemos ir sumando elementos de esta figura histórica, bíblica, teológica de la Virgen, según esos textos de los padres de la Iglesia, que son quienes nos ayudan a fundamentar la comprensión del misterio cristiano en esa época de 9 siglos, del periodo bíblico al periodo patrístico, los primeros 9 siglos de historia de la Iglesia. Y entonces, pues, dice el profesor de Fiores que el punto central de referencia, para no perdernos en la explicación de esta comprensión de la imagen de María, va a ser siempre la referencia al Verbo divino, la referencia a la encarnación de Cristo en su vientre purísimo. Ese va a ser el punto clave para mantener el rumbo de la reflexión teológica, para que no nos perdamos en las consideraciones de los herejes, en las consideraciones de los apóstatas, de aquellos que al final se declararon contrarios a la doctrina de la Iglesia. Entonces tendremos pues así una visión de los maniqueos, de los neoplatónicos, de los musulmanes y de otras manifestaciones religiosas que a quienes les repugnaba que la palabra de Dios se hubiese encarnado en el seno de una mujer humana, histórica, concreta, porque según esas versiones,
pues era algo inconcebible, que una divinidad, un Dios eterno, infinito, puro, amoroso, pudiera tomar su carne del cuerpo de una mujer judía, condicionada históricamente, pobre, despreciada por los principales actores sociales, y que por eso la comprensión de la imagen de la Virgen desde el punto de vista bíblico, patrístico, nos va a presentar algunas dificultades que iremos sorteando a cada paso con la explicación que nos da el profesor de Fiores acerca de todas esas circunstancias históricas, porque la Virgen Santísima engendró a su Hijo Jesucristo. Para los cristianos, la verdad de la encarnación no podía cuestionarse, porque era la carne con la que se cumplía la salvación de aquellos que tenemos carne humana. Y María es la garantía de la salvación y de la capacidad redentora del Señor Jesucristo. Más exactamente, la Virgen Santísima, como Virgen y Madre, garantiza que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, porque la naturaleza humana y la naturaleza divina se hallan unidas en la única persona de Cristo, del Verbo encarnado. Y por ello los padres de la Iglesia y los concilios recurren al título mariano atestiguado en la Biblia y que se toma del ambiente egipcio, que es el término Theotokos. Es el título con el cual la Virgen Santísima fue proclamada después del concilio de Éfeso en contra de lo que opinaba Nestorio. Ella es la Theotokos, la que ha engendrado, ha llevado en su vientre durante 9 meses y ha dado a luz al propio Hijo de Dios. Entonces vamos a dejarle aquí, nos vemos el martes, Dios mediante. Espero que esta explicación haya sido suficientemente clara para que podamos continuar con la explicación de la figura histórica, bíblica, teológica de la Virgen a partir de los escritos de los padres de la Iglesia. Hasta el martes y muchas gracias. En nombre del Padre, Gracias. y Santo, amén. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Señora.